El aire de la Ciudad de México olía a una mezcla de gasolina, tortillas recién hechas y humo de puestos callejeros. El bullicio de los claxones, el pregón de los vendedores ambulantes y la prisa de la gente componían una sinfonía que parecía ignorar la existencia de Julián Ramírez, un hombre de mirada cansada, barba descuidada y ropa gastada que caminaba lentamente por los pasillos del mercado de San Juan. Su estómago rugía con una fuerza que lo hacía estremecer, pero lo que pesaba aún más era la sensación de que se había vuelto invisible. Se detuvo frente a un puesto de frutas. Las manzanas brillaban bajo la luz artificial, y por un momento pensó en su niñez, cuando su madre le daba una rebanada de manzana espolvoreada con chile en polvo. Tragó saliva y se acercó con voz suave. «Señor, si me permite, yo puedo ayudar a acomodar las cajas o barrer el piso, solo a cambio de un plato de comida. No necesito dinero, solo algo para quitarme el hambre». El vendedor, un hombre robusto con bigote espeso, lo miró con desconfianza y negó con la cabeza. «No, joven, aquí no damos trabajo. Mejor camine, que me espanta a la clientela». Julián bajó la mirada. Su dignidad le exigía mantenerse firme, pero la herida del rechazo se abría cada vez más. Avanzó unos metros y probó en un puesto de carnitas, luego en una panadería y hasta en un local de abarrotes. La respuesta era siempre la misma. Miradas que lo atravesaban como cuchillos y palabras que lo alejaban como si fuera una plaga. Ese era su día a día, pedir con la esperanza de ser útil, no de recibir limosna, y enfrentar la indiferencia de un mundo que parecía haber decidido borrarlo. El hambre en su estómago era real, pero el hambre de dignidad era aún más feroz. Querido espectador, antes de seguir con la historia de Julián, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan que detrás de cada rostro en la multitud hay una historia que merece ser escuchada. Tu suscripción nos ayuda a seguir contando estas voces olvidadas. Julián salió del mercado y caminó hacia la avenida. Los coches pasaban veloces y los aromas de tacos al pastor y gorditas lo atormentaban. Se detuvo junto a un puesto de quesadillas, donde una señora servía con generosidad queso fundido y flor de calabaza. «Doña, ¿me dejaría limpiar las mesas o barrer un rato para que me dé una quesadilla?», preguntó con timidez. La mujer lo observó de arriba abajo. «Mire, joven, yo ya tengo quien me ayude. Mejor búsquele en otro lado». El rechazo, aunque dicho sin rudeza, le dolió como un golpe. Sintió que su voz se ahogaba entre el ruido de la ciudad. Caminó hacia la salida del Metro Valderas, donde vendedores gritaban ofertas: 3 discos por 50, libros baratos, pelis originales, joven. Todo era movimiento, menos él, atrapado en su silencio. Se sentó en una banca de la Alameda. Observó a familias comiendo helados, parejas riendo, niños corriendo detrás de globos. El contraste era brutal. Ellos disfrutaban de la vida, él peleaba por sobrevivir. La ciudad le mostraba abundancia, pero a él le ofrecía indiferencia. Mientras miraba un carrito de esquites pasar, su estómago volvió a gruñir con fuerza. Cerró los ojos, recordando los días en que podía pagar un taco y una cerveza después de trabajar en la construcción. Ahora lo único que tenía eran recuerdos que no llenaban el vacío. Pero en lo profundo de ese dolor, una chispa de resistencia se mantenía viva. Sabía que rendirse no era opción. Algún día, pensaba, alguien vería más allá de su apariencia y entendería que lo único que pedía era trabajar, no mendigar. Con esa esperanza tenue, Julián se levantó de la banca y decidió seguir buscando, aunque cada paso se sintiera más pesado que el anterior. La mañana se había vuelto más pesada conforme el sol subía en el cielo de la Ciudad de México. El calor hacía que el asfalto brillara, y Julián caminaba sin rumbo fijo, con la camisa empapada de sudor y las manos temblorosas por la falta de alimento. La multitud lo rodeaba, pero era como si él existiera en un plano aparte, invisible para quienes pasaban a su lado con bolsas llenas de compras o con el celular pegado a la oreja. Se acercó a un tianguis en la colonia Doctores. El olor a chicharrón prensado,
gorditas de nata y jugo de naranja recién exprimido, lo envolvió, provocándole un dolor físico en el estómago. Un hombre descargaba costales de papas de una camioneta, y Julián, con la voz entrecortada, se atrevió a ofrecer: «Señor, si quiere le ayudo a bajar esas bolsas. No le pido dinero, solo un taco, lo que sea». El hombre lo miró de reojo y con un gesto brusco contestó: «No, viejo, vete de aquí. Luego se llevan cosas y yo no me arriesgo». La respuesta lo golpeó más que el hambre. No era solo la negativa, era la desconfianza, como si su simple presencia significara peligro. Dio un paso atrás y siguió caminando entre los puestos. Unos metros adelante, una joven vendía jugos. Julián se acercó casi rogando: «Señorita, ¿me deja limpiar el área, acomodar las cajas, lo que necesite? Le juro que trabajo rápido». La muchacha se mordió los labios y respondió en voz baja: «No, señor, no puedo. Si mi papá me ve hablando con usted, me regaña». Ese «usted» le sonó como una muralla, como si lo hubiera puesto en otra categoría, distinta, peligrosa, indeseada. Caminó con la mirada clavada en el suelo, esquivando a los transeúntes que pasaban a su lado sin siquiera notarlo. Cada rechazo se acumulaba en su pecho, haciéndolo sentir más pequeño. Era como si llevara un letrero invisible que dijera: «No confíes en mí», aunque lo único que pedía era una oportunidad para trabajar. Llegó a la esquina de un puesto de carnitas. El olor a carne dorada en aceite hirviendo lo hizo cerrar los ojos con desesperación. Se acercó al carnicero, un hombre robusto con mandil manchado. «Patrón, déjeme barrer la banqueta, limpiar las mesas, lo que guste. Solo necesito un taco para aguantar el día». El carnicero soltó una carcajada seca. «¿Un taco? ¿Tú crees que regalo comida nada más así? Si no traes dinero, aquí no hay nada». Las palabras le cayeron como piedras. Dio media vuelta, sintiendo que las miradas de los clientes se clavaban en él como agujas. La vergüenza era un peso insoportable, pero más insoportable era el vacío en su estómago. Se sentó en la sombra de un árbol cercano y apoyó la cabeza en sus manos. Recordó un tiempo no tan lejano en el que él mismo compraba tacos para sus compañeros de trabajo, riéndose entre cerveza y plática. Ahora, con las mismas manos que levantaron paredes enteras, apenas lograba sostenerse en pie. El hambre no era solo física. Se había convertido en una voz interna que lo empujaba a seguir, que lo atormentaba recordándole olores y sabores que ya no podía tener. Era como un enemigo constante, uno que lo obligaba a enfrentar la humillación de pedir una y otra vez. Con la tarde cayendo lentamente, Julián se levantó. No podía rendirse. Si el tianguis no le daba oportunidad, probaría suerte en otra calle, en otro barrio. Tal vez alguien, en algún momento, aceptaría su esfuerzo. Mientras caminaba hacia la avenida, el ruido del tráfico y los gritos de los vendedores se mezclaban con el murmullo de su propia mente. Algún día alguien verá que no quiero limosna, que lo único que necesito es trabajar por un plato de comida. Con esa idea como única fuerza, siguió adelante, aunque la ciudad pareciera cerrarle cada puerta que tocaba. El cansancio se acumulaba en las piernas de Julián mientras avanzaba sin rumbo fijo por las calles del centro. Cada paso lo hacía sentir más pesado, como si cargara no solo con su propio cuerpo, sino también con los recuerdos que nunca lo abandonaban. El hambre lo acompañaba, pero lo que más lo golpeaba en esos instantes eran las imágenes que venían a su mente, recuerdos de un tiempo en que todo había sido distinto. Cerró los ojos un momento y se vio a sí mismo años atrás, fuerte, erguido, con casco amarillo en la cabeza y botas firmes en los pies. Era maestro de obra en una construcción en Tlalpan, responsable de dirigir a un equipo de trabajadores que lo respetaban y lo seguían con confianza. Su voz, segura y firme, guiaba cada paso de las tareas, desde el levantamiento de muros hasta la colocación de castillos. «Échenle ganas, muchachos, que hoy terminamos este nivel», decía con energía, mientras supervisaba a los albañiles que lo rodeaban. El sol caía a plomo sobre la obra, pero en aquellos días el cansancio era sinónimo de logro.
Julián recordaba con orgullo la satisfacción de ver un edificio tomar forma gracias a sus manos y las de su equipo. El sonido del cemento mezclándose, los martillazos constantes, las risas durante el descanso, todo formaba parte de una vida que había sentido plena. En esos momentos no le faltaba nada. Podía llegar a su casa con una sonrisa, cargar a sus hijos pequeños y compartir con ellos el fruto de su esfuerzo. Su esposa, Mariana, lo esperaba con una comida caliente y palabras de aliento. «Te ves cansado, Julián, pero orgulloso», le decía ella, sirviéndole un plato de arroz y frijoles. Él respondía con una sonrisa satisfecha. «El trabajo es duro, pero vale la pena. Vamos saliendo adelante». Sin embargo, con el paso de los años, las cosas empezaron a cambiar. La obra en la que trabajaba se terminó y las siguientes no ofrecieron la misma estabilidad. Los pagos se atrasaban, los contratistas prometían y luego desaparecían. Poco a poco, el dinero ya no alcanzaba para todo. Las discusiones en casa comenzaron a volverse más frecuentes. «Julián, no podemos seguir así. Los niños necesitan más que promesas», le decía Mariana con lágrimas en los ojos. Él trataba de tranquilizarla, aunque por dentro sabía que la realidad lo estaba rebasando. «Voy a conseguir otro trabajo estable, te lo juro. Solo necesito un poco más de tiempo». Pero ese tiempo nunca llegó. Cuando finalmente la economía los golpeó con fuerza, Mariana tomó la decisión que a Julián le partió el alma. Se fue con los niños a vivir con su hermana en Toluca. Nunca hubo un pleito grande, ni gritos, solo el dolor silencioso de una despedida inevitable. «Es por el bien de los niños», fueron sus últimas palabras antes de cerrar la puerta. Julián se quedó solo, con las paredes vacías y el eco de los pasos de sus hijos alejándose. A partir de ese día, todo comenzó a derrumbarse. Los trabajos eventuales apenas le daban para comer, y sin familia ni un techo fijo, el descenso fue rápido. Ahora en las calles de la ciudad, esos recuerdos pesaban más que cualquier carga de cemento que hubiera levantado en sus mejores años. Se sentía como un muro agrietado, a punto de colapsar, pero aún sostenido por la esperanza de que en algún momento alguien reconociera que dentro de él seguía existiendo un hombre trabajador y digno. El contraste era brutal. Antes dirigía cuadrillas de hombres fuertes, ahora apenas podía sostener su propio cuerpo frente a la indiferencia de todos. Sin embargo, en medio de la tristeza, un pensamiento le daba fuerzas. Lo que había sido capaz de construir una vez, quizá podría volver a hacerlo, aunque fuera desde los escombros de su vida. Con ese recuerdo grabado en el alma, Julián siguió caminando, arrastrando los pies, convencido de que lo único que lo mantenía en pie era no olvidar que alguna vez fue alguien respetado, alguien con un propósito. La tarde se deslizaba lenta sobre la Ciudad de México. El cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas, mientras el bullicio no disminuía. Julián caminaba con pasos arrastrados hacia la Alameda Central, buscando un respiro entre los árboles que ofrecían un poco de sombra y frescura. El aire olía a elote asado con mayonesa y chile en polvo, a algodón de azúcar recién hilado, a fritangas que chisporroteaban en aceite. Ese festín de aromas le resultaba insoportable, como si el mundo entero comiera frente a él solo para recordarle lo vacío de su estómago. Se sentó en una banca, mirando alrededor. Familias completas compartían botanas, risas y fotografías. Un hombre ofrecía globos de colores que bailaban en el aire. Niños corrían descalzos por el pasto, mientras parejas jóvenes se abrazaban con despreocupación. Para Julián, todo parecía un espectáculo al que no estaba invitado. Con la voz débil, se levantó y se acercó a un grupo de muchachos que comían esquites junto a una fuente. «Disculpen, si quieren, les puedo tirar la basura o cuidar sus cosas mientras van por más, solo a cambio de un poco de lo que les sobre». Los jóvenes lo miraron sorprendidos. Uno de ellos, de cabello rapado y camiseta deportiva, soltó una carcajada burlona. «¿Qué no entiendes? Consíguete un trabajo de verdad», exclamó, mientras los demás reían con nerviosismo. Las palabras resonaron en su pecho como un martillazo.
El insulto le quemó más que el hambre. No respondió. Bajó la cabeza y regresó a la banca, sintiendo que la dignidad se le escapaba entre los dedos. El eco de la risa de aquellos jóvenes lo siguió como una sombra. La ciudad, pensaba, era cruel en su indiferencia. Podía estar rodeado de cientos de personas y, aún así, sentirse completamente solo. Cada mirada que lo esquivaba era un recordatorio de que ya no pertenecía a ese mundo, que disfrutaba sin preocuparse por la miseria ajena. Cerca de él, una mujer comía un helado mientras revisaba su celular. Julián la observó por un instante, no con rencor, sino con el deseo silencioso de ser visto, de que alguien reconociera su humanidad. Pero la mujer se levantó y se alejó sin siquiera notar su presencia. El aire nocturno comenzaba a enfriar, y Julián se abrazó a sí mismo, no solo por el frío, sino por la necesidad de proteger lo poco que le quedaba, la esperanza de no rendirse. Cerró los ojos y dejó que los sonidos lo envolvieran. Escuchaba los pasos de la gente, la música de un organillero, el canto de un vendedor anunciando paletas de agua. Todo formaba un mosaico de vida del cual él parecía estar excluido. Un niño pequeño, que corría detrás de una pelota, se detuvo frente a él por unos segundos. Lo miró con inocencia, sin prejuicios. Julián sonrió débilmente, pero enseguida la madre del niño lo tomó de la mano y lo apartó con rapidez, lanzándole una mirada dura, de sospecha. Esa reacción lo hirió más que cualquier insulto. Se inclinó hacia adelante, sosteniendo la cabeza entre las manos. Pensaba en lo mucho que había cambiado su vida. De ser alguien a quien los demás escuchaban con respeto, ahora era visto como un estorbo, un peligro, un fantasma en medio de la multitud. La soledad pesaba tanto como el hambre, y ambas lo arrastraban hacia un abismo silencioso. Respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. No quería llorar frente a desconocidos que lo ignoraban. Levantó la vista y observó las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse, como si el día se rindiera al paso de la noche. Dentro de sí sabía que debía resistir, aunque cada instante lo hiciera sentir más pequeño. La indiferencia de la sociedad lo envolvía como una manta helada, pero aún quedaba en él un hilo de determinación, una voz interna que le decía que debía seguir caminando, incluso cuando nadie parecía verlo. La noche había caído sobre la ciudad, y con ella un frío que calaba los huesos. Julián caminaba por calles iluminadas por faroles y anuncios de neón, con la esperanza marchita, pero todavía con la necesidad de encontrar algo que llevar al estómago. Sus pasos lo llevaron hasta una panadería, que desprendía un aroma cálido de pan recién horneado, un olor que le trajo recuerdos de su infancia, las conchas de vainilla que su madre compraba los domingos después de misa. El estómago le rugió con tanta fuerza que le pareció un grito desesperado. Se quedó parado frente al mostrador, observando los panes dorados detrás del cristal, mientras el panadero terminaba de acomodar las charolas. Respiró profundo, juntó valor y entró con paso inseguro. «Buenas noches, patrón», dijo con voz baja, intentando sonar respetuoso. «Mire, yo no traigo dinero, pero si me deja barrer el piso, limpiar los trastes o lo que necesite, le agradecería que me pagara con un pan, aunque sea duro». El panadero, un hombre de mediana edad, corpulento y de cejas fruncidas, lo miró de pies a cabeza. En sus ojos no había compasión, solo una mezcla de desconfianza y fastidio. «Aquí no regalamos nada», respondió con dureza. «¿Qué se cree? Si le doy a usted, luego vienen 10 más. Mejor váyase antes de que llame a la policía». Julián tragó saliva intentando mantener la calma. «No quiero limosna, patrón, solo trabajo. Se lo juro, soy hombre de oficio. Puedo...» El panadero lo interrumpió alzando la voz. «Ya le dije que no. Váyase de aquí, no quiero vagos cerca de mi negocio». El tono cortante lo dejó helado. Sintió como si le hubieran cerrado una puerta en el alma. Dio un paso atrás, con la mirada clavada en el suelo, y salió de la panadería sin fuerzas para replicar. El olor del pan quedó impregnado en su memoria como una burla cruel. De regreso en la acera, sus piernas flaquearon.
El hambre era tan intensa que un mareo lo hizo tambalearse. Se apoyó contra una pared, intentando recuperar el equilibrio, pero el mundo giraba. Una mujer que pasaba lo miró de reojo y se apresuró a alejarse, como si temiera que se desplomara sobre ella. El sudor frío le corría por la frente. Se sentó en la banqueta, con la respiración agitada, y apretó los dientes para no desmoronarse. El hambre, la humillación y la soledad lo habían llevado a un punto límite. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez no lo lograría, que la ciudad lo estaba venciendo. Recordó a sus hijos. Pensó en sus pequeñas manos, en sus risas cuando corrían por el patio de aquella vieja casa en la que vivían. Ese recuerdo lo sostuvo unos segundos más, como una cuerda frágil que lo impedía caer del todo. Un joven pasó frente a él, lo miró y comentó en voz baja a su acompañante: «Mira, otro borracho tirado». La frase le atravesó como un cuchillo. No era borracho, nunca lo había sido. Era un trabajador, un hombre que había construido paredes y levantado techos, pero ahora lo reducían a una caricatura, a un estigma. El mareo volvió y cerró los ojos, respirando hondo. Se aferró a la idea de que debía resistir, aunque no sabía cuánto más podría aguantar. Su cuerpo le pedía rendirse, pero su corazón todavía latía con un resto de dignidad que se negaba a desaparecer. En esa banqueta fría y sucia, Julián entendió que había tocado fondo. Ya no podía caer más bajo. Lo único que quedaba era decidir si seguir luchando o dejarse consumir por el olvido. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, se incorporó lentamente, tambaleando, y comenzó a caminar de nuevo. Sabía que la noche sería larga y que su destino todavía no estaba escrito. La madrugada avanzaba silenciosa en la colonia Roma. Las calles, todavía húmedas por la llovizna de la noche, reflejaban las luces anaranjadas de los faroles. Julián caminaba encorvado, con los labios resecos y la ropa pegada al cuerpo. Cada paso era una batalla contra el cansancio y el hambre que lo desgastaban sin piedad. Al girar en una esquina, un aroma lo detuvo en seco. Tamales recién hechos y café de olla. El vapor escapaba de una olla metálica y detrás de ella estaba una mujer mayor, de cabello gris recogido en un chongo, envuelta en un rebozo colorido. Era doña Carmen, vendedora de tamales que llevaba décadas en la misma esquina, conocida por los vecinos del barrio. Julián se acercó despacio con la voz apenas audible. «Señora, si me deja barrer, cargar las ollas o lo que necesite, yo trabajo con gusto. Solo le pido un tamal o un poco de café». Doña Carmen levantó la mirada. Sus ojos, cansados pero llenos de humanidad, recorrieron el rostro de aquel hombre abatido. No respondió enseguida. En lugar de eso, tomó un vaso de unicel, lo llenó con café caliente y lo extendió hacia él. «Tenga, mijo, bébalo. Se le ve en la cara que lo necesita». Julián dudó un instante, como si no creyera que alguien pudiera ofrecerle algo sin condiciones. «De verdad, yo trabajo, señora. No quiero que piense que pido de a gratis». «Shh», lo interrumpió ella con firmeza. «Primero siéntese ahí y tome esto. Ya después vemos». Él tomó el vaso con manos temblorosas y bebió un sorbo. El calor recorrió su garganta, devolviéndole por un momento la sensación de estar vivo. Sintió cómo el cuerpo recuperaba fuerzas que ya había olvidado. Doña Carmen, sin decir más, sacó un bolillo de una bolsa de papel y lo puso en sus manos. «Cómaselo, mijo, y no me diga que es limosna. A veces Dios nos pone donde debemos estar, y uno ayuda como puede». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Julián. No recordaba la última vez que alguien lo había tratado con tanta dignidad. «Gracias, señora. No sabe cuánto significa esto para mí. Se lo voy a pagar algún día, se lo prometo». Doña Carmen sonrió suavemente. «No me debe nada. Solo acuérdese que la calle no perdona, pero uno no debe perder la dignidad. Si todavía tiene ganas de trabajar, tarde o temprano la vida le dará chance». Mientras comía aquel bolillo con el café, Julián sintió algo distinto. No era solo alimento para el cuerpo, era alimento para el alma.
La bondad inesperada le devolvía un pedazo de fe que creía perdido. Algunos clientes comenzaron a llegar. Doña Carmen atendía con la destreza de quien lleva años sirviendo tamales en hojas de maíz, cobrando con exactitud y repartiendo sonrisas. Julián la observaba con respeto, pensando que aquella mujer, con su humildad, era más grande que todos los que lo habían despreciado. Cuando la venta se tranquilizó, ella se acercó de nuevo. «Mire, yo no le puedo dar trabajo fijo porque apenas saco lo justo para mí, pero si pasa seguido, le puedo dar algo de lo que sobre». Julián inclinó la cabeza, agradecido. «Con eso me basta, señora. Le juro que no voy a olvidar lo que está haciendo por mí». El amanecer se asomaba tímidamente, y con él un rayo de esperanza. Julián sabía que aún le esperaba un camino duro, pero esa noche había descubierto que no todo estaba perdido. La bondad de doña Carmen era un recordatorio de que todavía existía humanidad en un mundo que parecía haberle cerrado las puertas. Se despidió con un «Dios la bendiga», y mientras se alejaba, sintió que por primera vez en mucho tiempo sus pasos no eran tan pesados. Algo dentro de él se había encendido, y aunque era una chispa pequeña, bastaba para seguir caminando. El sol comenzaba a calentar con fuerza cuando Julián decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. El café y el bolillo que doña Carmen le había regalado le devolvieron un poco de energía, suficiente para intentar otra vez. Caminó hacia un tianguis cercano, con la determinación de encontrar un lugar donde pudiera ganarse un plato de comida con trabajo honesto. El tianguis bullía de vida. Colores de frutas y verduras se mezclaban con los gritos de los vendedores que ofrecían desde ropa barata hasta discos piratas. El olor a garnachas y tacos de canasta lo envolvía como un recordatorio constante de lo que necesitaba conseguir. Julián se acercó a un puesto donde descargaban cajas de jitomates. «Señor, ¿le ayudo a cargar esas cajas? No le pido dinero, solo algo de comida», ofreció con voz firme, intentando sonar seguro de sí mismo. El hombre lo observó unos segundos, dudando, pero finalmente asintió. «Ándale, pues, pero rápido, que se me echa a perder la mercancía». Julián tomó la primera caja, y de inmediato sintió el peso como una losa. Sus brazos temblaron, las piernas le flaquearon, pero apretó los dientes y avanzó hasta el otro extremo del puesto. El sudor le corría por la frente, y cada movimiento era un recordatorio de lo débil que estaba. Aún así, cargó otra caja y otra más, hasta que las fuerzas lo abandonaron. El comerciante lo miró con cierta compasión, aunque sin disimular su prisa. «Ya, con eso basta. Toma estas tortillas y un poco de queso». Julián recibió el paquete como si fuera un tesoro. «Gracias, señor, que Dios se lo pague». Se apartó. Se sentó bajo la sombra de un toldo y comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera un banquete. El queso salado y las tortillas calientes le devolvieron fuerzas, pero también le recordaron lo mucho que había perdido. Antes podía pagar comidas completas, ahora dependía de la caridad disfrazada de trabajo. Después de terminar, se quedó pensativo. El esfuerzo había sido enorme para tan poco. Sus brazos seguían adoloridos y sentía que el cuerpo lo traicionaba. Sin embargo, dentro de sí había una chispa que lo empujaba. Debía recuperar fuerzas, debía probarse a sí mismo que aún podía levantarse. Más tarde, intentó ofrecer su ayuda en otros puestos: barrer, recoger basura, acomodar frutas. Algunos lo aceptaban un momento, otros lo rechazaban de inmediato. Las monedas que recibió al final del día apenas alcanzaban para un par de tacos de guisado. Aún así, se aferró a la idea de que ese era el inicio de algo, por pequeño que fuera. Mientras comía sus tacos sentado en la banqueta, pensaba en lo que doña Carmen le había dicho. La calle no perdona, pero la dignidad no se pierde si sigues luchando. Esa frase resonaba en su mente como un mantra. Esa noche durmió en una esquina tranquila, recostado sobre cartones. El suelo estaba duro y frío, pero en su interior había un destello de orgullo. No había mendigado, había trabajado, aunque fuera poco. Antes de cerrar los ojos,
Se dijo a sí mismo en voz baja: «Mañana será mejor, mañana tendré más fuerzas». El murmullo de la ciudad lo arrulló hasta que el cansancio venció sus pensamientos. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Julián sentía que el primer paso hacia un cambio ya estaba dado. El sol de la tarde caía a plomo sobre las calles de la colonia obrera. Julián, exhausto por la jornada, arrastraba un costal de botellas vacías que había recogido para vender en una recicladora. El sudor le escurría por la frente, y cada paso levantaba un pequeño polvillo del pavimento caliente. El ruido de claxones, pregones y risas juveniles llenaba el aire. En la esquina de una cancha deportiva, un grupo de muchachos jugaba basquetbol. Entre risas y gritos, notaron la presencia de Julián, que avanzaba encorvado, con la ropa manchada y los zapatos desgastados. Uno de ellos, con gorra roja y voz burlona, comentó: «Miren, ahí va otro que seguro anda buscando qué robar». Las carcajadas estallaron. Julián bajó la mirada, fingiendo no escuchar, aunque por dentro el comentario lo atravesó como una lanza. Continuó caminando, pero otro joven, de cabello largo y mochila al hombro, añadió: «Capaz que pide para el chupe y luego ni trabaja». La burla le pesó aún más que el costal que cargaba. Respiró hondo, recordando las veces que lo habían señalado igual, y pensó en seguir su camino sin responder. Sin embargo, uno de los muchachos no rió. Daniel, un joven de unos 17 años, observaba en silencio. Había algo en la postura de Julián, en sus ojos cansados, que no coincidía con la imagen de un hombre vicioso. Cuando el partido terminó, Daniel se acercó mientras los demás seguían riendo a lo lejos. «Oiga, señor, ¿de verdad anda trabajando con esas botellas?». Julián lo miró con recelo, pensando que quizá era otra burla disfrazada. Pero en los ojos del muchacho no había sarcasmo, solo curiosidad. «Sí, joven, las vendo en la recicladora. No es mucho, pero alcanza para comer algo». Daniel bajó la mirada, incómodo. «Perdón por mis amigos, no debieron hablar así. A veces no pensamos lo que decimos». Julián se encogió de hombros. «Ya estoy acostumbrado. La gente me ve y piensa lo peor. Pero yo lo único que quiero es trabajar». El silencio se hizo por un momento. Daniel, movido por un impulso que no entendía del todo, sacó de su mochila un lonche envuelto en papel aluminio. «Tenga, se lo iba a comer más tarde, pero creo que usted lo necesita más». Julián lo recibió con manos temblorosas. Al abrirlo vio un par de tortas de jamón con frijoles. El olor lo hizo casi llorar. «Gracias, hijo. Nadie me había dado algo así en mucho tiempo». «No tiene por qué agradecer», respondió Daniel algo nervioso. Nomás no se rinda». Julián le dio una sonrisa sincera, la primera en días. «Eres buen muchacho. Dios quiera y tus amigos aprendan de ti». Daniel lo acompañó unas cuadras, escuchando en silencio la breve historia que Julián compartía. Cómo había trabajado en construcciones, cómo había perdido a su familia, cómo ahora luchaba solo por sobrevivir. El muchacho lo escuchaba con atención, con el corazón apretado. «Mire, yo no sé mucho de trabajos, pero mi mamá tiene una fondita. Tal vez podría hablar con ella, a ver si le da chance de hacer algo», dijo al final. Los ojos de Julián brillaron, incrédulos. «¿De veras harías eso por mí?». «Claro. No prometo nada, pero puedo intentarlo». Con esas palabras, una esperanza inesperada comenzó a germinar en Julián. No era solo la comida en sus manos, sino la posibilidad de que alguien creyera en él otra vez. Mientras Daniel se despedía para regresar con sus amigos, Julián lo vio alejarse y pensó que, quizás, aquel encuentro no había sido casualidad. Tal vez la vida le estaba mostrando que aún había puertas por tocar y que algunas podían abrirse con un poco de fe. La mañana amaneció con un cielo despejado y Julián, aunque cansado, sentía una inquietud diferente. Recordaba las palabras de Daniel de la tarde anterior y se repetía que, tal vez, esa oportunidad podía cambiar algo en su vida. Con pasos inseguros pero decididos, siguió al muchacho hasta una pequeña fonda ubicada en una esquina de la colonia. El lugar olía a guisos recién preparados, arroz rojo, frijoles refritos y carne en salsa verde.
Desde la calle se escuchaba el sonido de platos chocando y las voces de los clientes que entraban y salían. Detrás del mostrador estaba María Elena, una mujer de mediana edad. Cabello recogido en un chongo firme y mirada dura, acostumbrada a luchar por mantener su negocio a flote. «Mamá», dijo Daniel con entusiasmo, «te quiero presentar a alguien. Él es don Julián, necesita trabajo». La mujer levantó la vista y lo examinó con frialdad. Julián sintió cómo su dignidad se tambaleaba bajo esa mirada que parecía pesar cada arruga y cada mancha de su ropa. Aún así, respiró hondo y habló con voz firme. «Buenos días, señora. No vengo a pedir limosna. Lo único que quiero es trabajar, aunque sea lavando platos o limpiando mesas. Págeme con comida si no puede con dinero». María Elena entrecerró los ojos, cruzando los brazos. «Aquí no podemos darnos el lujo de confiar en cualquiera. La gente viene a comer tranquila, no a desconfiar de quién les sirve». Daniel intervino de inmediato. «Mamá, dale una oportunidad. Yo lo vi trabajar ayer en el tianguis. Cargo cajas aunque apenas podía. Se nota que quiere salir adelante». La mujer suspiró indecisa. Finalmente señaló la tarja llena de trastes sucios. «Está bien, pero solo por hoy. Si veo algo raro, se va de inmediato». Julián asintió agradecido, conteniendo la emoción. «No le fallaré, señora». Se arremangó la camisa y se puso manos a la obra. El agua caliente y el jabón resecaban sus manos, pero él trabajaba con una concentración absoluta. Cada plato que enjuagaba era un recordatorio de que todavía podía ser útil. Los meseros lo miraban de reojo, algunos con desconfianza, otros con cierta curiosidad. Mientras fregaba, escuchaba los sonidos del lugar, el chisporroteo de la carne en el comal, las órdenes de los clientes, las risas esporádicas. Ese ambiente, aunque modesto, le devolvía la sensación de pertenencia. Ya no era un extraño en la banqueta, era alguien que formaba parte, aunque fuera por unas horas, de un espacio con propósito. Cuando terminó la primera tanda, María Elena lo observó. Su rostro no mostraba una sonrisa, pero tampoco rechazo. Le sirvió un plato con arroz, frijoles y un pedazo de carne guisada. «Aquí tiene». Julián recibió la comida con un nudo en la garganta. «Gracias. No sabe cuánto significa esto». Daniel sonrió desde un rincón, satisfecho de haber cumplido lo que prometió. Al probar el primer bocado, Julián sintió una mezcla de emociones: alivio, gratitud y un renovado deseo de seguir luchando. Ese plato era más que alimento. Era una confirmación de que aún había caminos abiertos. María Elena lo observaba con cautela, como si buscara descubrir si detrás de aquel hombre había sinceridad o engaño. Pero al ver cómo agradecía hasta el último frijol, algo dentro de ella comenzó a suavizarse. La jornada terminó, y Julián, exhausto pero feliz, se acercó a despedirse. «Gracias por dejarme trabajar, señora. No lo voy a olvidar». María Elena lo miró un momento en silencio y respondió: «Veremos si vuelve mañana». Y, con esas palabras, Julián salió de la fonda con un brillo en los ojos que no tenía desde hacía años. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía tan oscuro. El segundo día en la fonda fue diferente. Julián llegó temprano, con la camisa lavada a mano la noche anterior en una pila pública y el cabello peinado con agua. Quería demostrar que no era un improvisado, que la oportunidad que María Elena le había dado no sería desperdiciada. Apenas entró, saludó con respeto a los empleados y se dirigió directo a la tarja para empezar a lavar los trastes acumulados desde el desayuno. María Elena lo observaba de reojo, sin pronunciar palabra. Había algo en su manera de trabajar que le inspiraba curiosidad. No pedía favores, no se quejaba, simplemente hacía lo que le tocaba con una disciplina que contrastaba con la imagen de un hombre sin hogar. Sin embargo, no todos lo veían con buenos ojos. A media mañana, un grupo de clientes habituales entró a desayunar. Uno de ellos, un hombre de traje arrugado y corbata floja, lo reconoció de inmediato. «Oiga, ¿ese no es el vagabundo que anda pidiendo por la calle?», comentó en voz alta, asegurándose de que todos lo escucharan. Los demás clientes voltearon a mirar. Algunos murmuraban, otros fruncían el ceño.
Julián sintió que la sangre le hervía de vergüenza, pero apretó los dientes y siguió lavando sin levantar la vista. «¿Y ahora lavando platos aquí?», continuó el hombre riendo con desprecio. «¡Qué confianza la de la dueña!». María Elena se acercó de inmediato, con voz firme. «Si viene a comer, siéntese. Si viene a criticar, la puerta está abierta». El cliente bufó, pero se sentó, aunque no dejó de lanzar miradas despectivas hacia Julián. Ese episodio dejó al hombre herido por dentro. Mientras fregaba una montaña de platos, pensaba en lo injusto que era cargar con un estigma tan pesado. Había cometido errores, sí, pero nunca había dejado de trabajar con las manos, y aún así lo reducían a una caricatura, a una etiqueta: vagabundo. La humillación continuó en el barrio. Al salir de la fonda para tirar la basura, un vecino lo interceptó. «¿Y usted qué hace aquí?», le preguntó con tono desconfiado. «No vaya a ser que empiece a robar en la cuadra». Julián lo miró con calma. «No vengo a hacer daño, estoy trabajando». El vecino chasqueó la lengua. «Ya veremos cuánto dura». El comentario le pesó como un ladrillo. Caminó de regreso a la fonda con los hombros caídos, pero al cruzar la puerta, volvió a erguirse. No podía mostrar debilidad frente a quienes lo habían aceptado, aunque fuera a prueba. Esa tarde, mientras tallaba ollas grandes con agua caliente que quemaba sus manos, Daniel entró a la cocina y se acercó. «No les haga caso, don Julián. La gente siempre habla sin saber». El hombre lo miró agradecido, con los ojos húmedos. «A veces quisiera gritarles quién fui, lo que he hecho, pero no me creen». Daniel puso una mano sobre su hombro. «No tiene que demostrarles nada. Solo siga trabajando. Ya verá que las cosas cambian». Esas palabras le dieron fuerzas para terminar la jornada. Cuando María Elena le pagó con un plato de comida caliente, Julián lo recibió con humildad. Comió en silencio, saboreando cada bocado como si fuera un premio merecido. Al salir, la noche lo recibió con el aire fresco de la ciudad. Caminó hacia el lugar donde solía dormir, pensando en lo difícil que era volver a empezar cuando el mundo parecía decidido a recordarle quién había sido. Pero también sabía que había dado un paso, y aunque los obstáculos fueran muchos, no se permitiría retroceder. El amanecer en la ciudad traía consigo un aire fresco mezclado con el aroma de pan recién hecho y café de olla que escapaba de las fondas y puestos callejeros. Julián llegó antes de que la fonda abriera, con los ojos hinchados de sueño, pero con una decisión férrea. Se paró frente a la puerta cerrada, esperando pacientemente hasta que María Elena apareció con las llaves en la mano. «¿Ya tan temprano?», preguntó ella con un dejo de sorpresa. «Mientras más rápido empiece, más rápido sale el trabajo», respondió Julián, enderezando la espalda. La mujer no dijo nada más, pero en sus ojos se reflejó un destello de respeto que no había mostrado antes. Dentro de la fonda, Julián se entregó al trabajo con disciplina. Lavaba platos, limpiaba mesas, barría el piso. Cada tarea la realizaba con la misma seriedad que antes ponía al levantar paredes en una construcción. No buscaba halagos ni aplausos, solo quería demostrar que aún tenía valor. Los demás empleados comenzaron a notarlo. Uno de los meseros, al verlo acomodar las sillas sin que nadie se lo pidiera, comentó en voz baja: «Ese señor trabaja como si le pagaran doble». Y aunque algunos clientes aún lo miraban con recelo, poco a poco dejaban de murmurar. Julián respondía siempre con educación, saludaba, agradecía, no quería darles motivos para desconfiar. Al finalizar la jornada, María Elena lo llamó aparte. Le extendió unas monedas envueltas en un pedazo de papel periódico. «Esto no es mucho», dijo, «pero es justo que le pague algo por su trabajo». Julián quedó paralizado unos segundos. No esperaba dinero, solo comida. Con voz entrecortada respondió: «Señora, gracias. Con esto puedo ahorrar, aunque sea poquito». Esa noche, al salir de la fonda, guardó las monedas en una pequeña caja de cartón que había encontrado en la calle. Era un tesoro para él, no por el valor material, sino porque representaban el fruto de su esfuerzo, un símbolo de que volvía a ser alguien que podía ganarse el pan con dignidad. Durante los días siguientes, repitió la rutina con constancia. Llegaba temprano, trabajaba sin descanso
y aceptaba cada tarea sin protestar. El cansancio era real, pero en su interior crecía una sensación que había perdido hacía mucho: el orgullo de ser útil. Una tarde, mientras fregaba las ollas más grandes, Daniel se acercó. «Don Julián, lo veo fuerte. ¿Cómo le hace para no cansarse?» El hombre soltó una risa suave. «Claro que me canso, hijo. Pero cuando trabajas por algo que te da esperanza, el cansancio se aguanta mejor». Daniel asintió, con los ojos brillando de admiración. «Ojalá muchos pensaran como usted». Las palabras del joven le devolvieron fuerzas. Era como si cada gesto de reconocimiento borrara un poco las humillaciones sufridas en la calle. Al caer la noche, Julián regresó a su rincón habitual para dormir. Antes de acostarse, sacó la caja de cartón donde guardaba sus monedas. No eran muchas, apenas unas cuantas, pero al verlas alineadas sintió que estaba construyendo algo, ladrillo por ladrillo, como en sus mejores días en la obra. Se prometió a sí mismo que, cuando juntara lo suficiente, rentaría un cuarto. No quería lujos ni comodidades, solo un espacio donde volver a sentirse en casa. Con esa esperanza en el corazón, cerró los ojos. El murmullo distante de la ciudad lo arrulló, y por primera vez en mucho tiempo durmió con una sonrisa en el rostro. La rutina en la fonda se había convertido en el nuevo sostén de Julián. Cada día, al lavar los platos y limpiar el piso, sentía que iba recuperando una parte de sí mismo que había perdido en las calles. Sin embargo, el destino todavía tenía preparado un giro que lo sorprendería. Era un mediodía agitado. El local estaba lleno. Estudiantes con mochilas al hombro, oficinistas que buscaban un menú económico y vecinos del barrio que ya conocían de memoria el sazón de María Elena. Julián iba y venía con cubetas de agua, mientras la cocina hervía de actividad. De pronto, escuchó una voz masculina que lo llamó por su nombre. «¿Julián Ramírez?» Él se giró lentamente, y lo que vio lo dejó helado. Frente a él estaba Héctor, un antiguo compañero de obra. Era un hombre fornido, con barba perfectamente recortada y un casco de construcción colgando de la mochila. «No lo puedo creer», exclamó Héctor, acercándose con una sonrisa incrédula. «¿Tú aquí?» Julián sintió un golpe en el pecho. Parte de él quería esconderse, evitar la vergüenza de ser visto en ese estado. Pero ya no era el mismo hombre que se ocultaba bajo la indiferencia de la gente. Lo miró de frente y asintió. «Aquí estoy, amigo. Han sido tiempos difíciles». Héctor frunció el ceño, sorprendido por la sinceridad en sus palabras. «Pero, ¿qué pasó contigo? Tú eras de los mejores maestros de obra que conocí. Todos respetaban tus órdenes». Julián suspiró bajando la voz. «La vida dio un giro, Héctor. Perdí el trabajo, después la familia, y terminé en la calle. Pero aquí estoy, poco a poco levantándome otra vez». El silencio pesó unos segundos. Héctor lo observó con una mezcla de pena y admiración. «Caray, hermano, no sabes cuánto lamento oír eso. Pero también me alegra ver que sigues de pie». María Elena, que había escuchado parte de la conversación desde la cocina, se acercó con curiosidad. «¿Lo conoce, señor?» «Claro que sí», respondió Héctor casi con orgullo. Julián era un maestro de primera. Muchos edificios de la ciudad llevan su mano. Las palabras de Héctor fueron como un bálsamo. Por primera vez en años, alguien reconocía en voz alta lo que Julián había sido y lo decía frente a otros. El pecho se le llenó de una dignidad que creía perdida. Después de comer, Héctor se quedó un rato conversando. Le contó que ahora estaba trabajando en una obra grande en Iztapalapa y que el equipo necesitaba manos con experiencia. «Mira, no te prometo nada, pero puedo recomendarte. El capataz me respeta y sé que si yo pongo tu nombre te dará una oportunidad». Julián lo miró incrédulo. «¿Aún crees que pueda? Ya no soy el mismo de antes, me siento débil». Héctor le dio una palmada en el hombro. «La fuerza regresa, pero la experiencia nunca se pierde. Y tú tienes de sobra». Las palabras resonaron en su mente durante horas. Esa noche, al guardar sus pocas monedas en la caja de cartón,
Julián pensaba en la posibilidad real de volver a una construcción. La idea lo llenaba de miedo y esperanza a la vez. Temía no estar a la altura, que el cuerpo no le respondiera, pero al mismo tiempo imaginaba la sensación de cargar cemento, de escuchar el eco de los martillazos y volver a sentirse parte de algo grande. Se recostó sobre sus cartones, mirando al cielo estrellado. Una lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de una emoción contenida. Por primera vez en mucho tiempo, no solo soñaba con sobrevivir, soñaba con renacer. El día señalado llegó más rápido de lo que Julián esperaba. Con los nervios tensos y el estómago revuelto, se levantó antes del amanecer. No había dormido casi nada, repasando en su mente la conversación con Héctor y la promesa de una oportunidad en la obra de Iztapalapa. Caminó con paso firme, aunque en el fondo temía que sus piernas no aguantaran la jornada. Al llegar, el ruido de la construcción lo envolvió como una música familiar. El golpeteo de los martillos, el chirriar de la mezcladora, las voces de los trabajadores lanzando instrucciones. El olor a cemento fresco y polvo lo transportó de inmediato a sus mejores años. Se quedó parado un instante, con los ojos brillando de emoción contenida. Héctor lo recibió con un abrazo fuerte. «Sabía que vendrías. Anda, te voy a presentar al capataz». El capataz, un hombre de rostro severo y piel curtida por el sol, lo miró de pies a cabeza. «Así que tú eres Julián. Héctor habla bien de ti, pero aquí no regalamos nada. Si quieres quedarte, demuéstrame que todavía puedes». Julián asintió con seriedad. «No espero regalos. Solo necesito una oportunidad». El capataz le señaló un montón de bultos de cemento. «Pues empieza ahí. Quiero ver si aguanta». El peso del primer bulto lo hizo tambalearse. El cuerpo le gritaba que no estaba listo, pero el corazón lo empujaba a no rendirse. Dio pasos cortos, cada uno acompañado de un esfuerzo titánico, hasta llegar al sitio indicado. Al soltar el costal sus brazos temblaban, pero la determinación en su rostro era evidente. Los demás obreros lo miraban con curiosidad, algunos incluso murmuraban. «Mira nomás, pensé que se iba a caer a la primera», comentó uno. Julián, sin responder, regresó por otro bulto. Esta vez lo cargó con más cuidado, apoyando el peso en los hombros. El sudor corría a chorros por su frente, y la espalda le dolía como si le atravesaran cuchillos, pero logró llegar de nuevo. El capataz lo observó con atención, sin dar muestras de emoción. «Está bien», dijo al final. «Quédate por hoy, y veremos mañana». Esas palabras fueron como un salvavidas. Julián continuó trabajando, ayudando a preparar mezcla, recogiendo herramientas, organizando materiales. Cada tarea la asumía con una disciplina férrea, como si su vida dependiera de ello. Y en cierto modo así era. Esa obra representaba su posibilidad de regresar al mundo que alguna vez conoció. Al mediodía, mientras descansaban bajo una lona, Héctor le pasó una botella de agua. «No sabes cuánto me alegra verte aquí otra vez. Eres el mismo de antes, Julián. Solo necesitabas creerlo». Él bebió el agua con ansias y respondió con voz ronca. «Todavía me falta mucho, pero siento que vuelvo a respirar». Cuando la jornada terminó, Julián estaba exhausto, con los músculos ardiendo y las manos llenas de llagas. Sin embargo, una sonrisa se dibujaba en su rostro. Se sentía vivo, parte de algo, útil otra vez. Al salir de la obra, miró el cielo teñido de rojo por el atardecer. En su interior, sabía que ese había sido el primer día de un nuevo capítulo. El miedo no desaparecía, pero la esperanza crecía con fuerza. «Hoy fue solo el comienzo», se dijo en voz baja, «y no pienso detenerme». Con cada jornada en la obra, Julián recuperaba fuerza en los músculos y en el alma. Las manos curtidas, llenas de callos y heridas recientes, se parecían cada vez más a las que un día sostuvieron con orgullo planos y herramientas. Sin embargo, no solo estaba reconstruyendo su cuerpo, estaba levantando poco a poco una nueva versión de sí mismo. La rutina se había dividido entre la construcción y algunas horas en la fonda de María Elena. Terminaba sus labores pesadas bajo el sol implacable, y luego
todavía con el polvo del cemento en la ropa, llegaba a lavar platos o barrer. El cansancio era brutal, pero la satisfacción de sentirse productivo era mayor. Una tarde, al salir de la obra, pasó frente a una tienda donde varios vecinos lo reconocieron. Algunos murmuraron entre sí: ¿ese no era el que dormía en la calle? Pues ahora anda trabajando en serio, míralo nada más. Julián escuchaba los comentarios sin detenerse. No necesitaba demostrar nada, pero en el fondo sentía un orgullo silencioso. El mismo barrio que lo había señalado ahora lo veía con otros ojos. En la fonda, los clientes comenzaron a aceptarlo. Una mujer que antes lo observaba con desconfianza, un día le dijo con tono amable: «Gracias por traerme la silla, joven. Se ve que es muy trabajador». Julián respondió con una sonrisa sincera. Ese gesto, aparentemente simple, lo llenó de una calidez inesperada. No era solo un cumplido, era una señal de que las barreras empezaban a caer. Daniel, siempre atento, se acercó en una pausa del servicio. ¿Se da cuenta, don Julián? La gente ya no lo ve como antes. Yo también al principio pensé mal, pero ahora lo admiro. Las palabras del muchacho lo conmovieron profundamente. Gracias, hijo. Me das fuerzas. A veces pienso que uno no cambia el mundo con grandes cosas, sino con pequeños pasos. María Elena también había notado la transformación. Al verlo llegar puntual cada día, al observar la seriedad con la que cumplía cada tarea, comenzó a confiar más en él. Una noche, después de cerrar la fonda, lo llamó aparte. «Quiero decirle algo, Julián. Al principio dudé mucho. No sabía si confiar. Pero me ha demostrado que no todos los hombres en la calle son como dicen. Usted tiene palabra y disciplina». Julián bajó la mirada, conmovido. «Se lo agradezco, señora. Lo único que quiero es demostrar que aún valgo». Ella asintió. Y lo está logrando. El reconocimiento, aunque breve, era como un bálsamo. Le recordaba que no estaba luchando en vano. Con el paso de los días, más vecinos lo saludaban. Algunos lo invitaban a sentarse en la mesa para compartir un refresco o un taco. Julián se sentía parte de la comunidad de nuevo. Ya no era el hombre invisible al que todos evitaban. Era Julián, el trabajador que, a pesar de haber caído, se estaba levantando con dignidad. Cada noche, al contar las monedas guardadas en su caja de cartón, veía que el sueño de rentar un cuarto estaba cada vez más cerca. No era una fortuna, pero sí un símbolo, la prueba de que había recuperado su capacidad de sostenerse. Mientras caminaba de regreso a su improvisado refugio, pensaba en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Recordaba los días en que pedía por un plato de comida y solo recibía rechazo. Ahora, gracias a su esfuerzo y a la fe de unas pocas personas, tenía una nueva oportunidad. Con el viento fresco de la noche acariciando su rostro, Julián sonrió. Ya no era invisible. El barrio lo veía, y más importante aún, él volvía a verse a sí mismo como un hombre digno. El amanecer iluminaba lentamente la vecindad donde Julián había logrado rentar un cuarto pequeño. Era un espacio humilde, con paredes descascaradas y una cama sencilla, pero para él representaba un triunfo inmenso. Después de tanto tiempo durmiendo en la intemperie, ahora tenía un lugar al que podía llamar hogar. Esa tarde, con esfuerzo y algo de nervios, decidió preparar una comida especial para las pocas personas que lo habían acompañado en el camino de regreso a la dignidad. Compró frijoles, arroz, tortillas y un pedazo de carne, lo suficiente para compartir. No era un banquete, pero lo organizaba con la emoción de quien celebra la vida. Cuando doña Carmen llegó, con su inseparable rebozo, lo abrazó como si fuera de la familia. «Mire nada más, Julián. Le dije que la calle no perdona, pero usted no perdió la dignidad. Y vea dónde está ahora». Él le sonrió con lágrimas contenidas. «Si no fuera por su café y su bolillo aquella noche, tal vez no estaría aquí. Usted me dio la primera chispa». Luego apareció Daniel, entusiasmado, acompañado de su madre, María Elena. La mujer, al entrar al cuarto, miró a su alrededor y asintió con orgullo. «Se nota que lo está logrando, Julián. Y déjeme decirle algo, yo también aprendí».
A veces uno juzga sin conocer, y usted me enseñó a ver más allá de las apariencias. Él inclinó la cabeza, agradecido. Gracias por confiar en mí cuando todos dudaban. La comida transcurrió entre risas y recuerdos. Julián relató historias de las construcciones en las que trabajó años atrás, y Daniel lo escuchaba con atención, como si cada palabra fuera una lección de vida. El ambiente sencillo se llenó de una calidez que superaba cualquier lujo. En un momento de silencio, Julián levantó su vaso de agua y dijo con voz firme: «Quiero brindar por ustedes, porque cuando el mundo me cerraba las puertas, ustedes las abrieron. Hoy tengo un cuarto, trabajo y esperanza, no por lástima, sino porque me dieron la oportunidad de demostrar que aún podía luchar». Doña Carmen aplaudió suavemente. «Eso es lo que importa, hijo, que la oportunidad valga más que la compasión vacía». Al escuchar esas palabras, Julián comprendió que la verdadera transformación no estaba solo en tener un techo, sino en haber recuperado la fe en sí mismo y en los demás. Después de despedirse, quedó solo en su cuarto. Se recostó en la cama, mirando el techo con una sonrisa tranquila. Había recorrido un camino lleno de rechazos, humillaciones y hambre, pero también había encontrado manos que lo levantaron. Sabía que la vida seguiría teniendo obstáculos, pero ahora tenía la certeza de que podía enfrentarlos. Querido espectador, la historia de Julián nos recuerda que cualquiera puede caer, pero también levantarse. No fue la lástima lo que cambió su destino, sino la oportunidad de trabajar con dignidad. Tal vez, a nuestro alrededor, haya alguien que necesita más una puerta abierta que una moneda indiferente. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos que nos inspiran y nos enseñan a mirar más allá de las apariencias. Y no olvides hacer clic en el video sugerido que aparece en la pantalla ahora mismo, porque ahí encontrarás otra historia que, estoy seguro, también te tocará el corazón. Con una sonrisa en los labios y la esperanza ardiendo en el pecho, Julián apagó la pequeña lámpara de su cuarto. Esa noche por fin durmió en paz.